Canal del Congreso presenta. Con la finalidad de mantener íntegros los derechos patrimoniales de las personas desaparecidas, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incluye la figura de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, medida que pone fin a la obligada presunción de muerte. La presunción de muerte, como lo comentábamos también, la presunción de muerte, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Si los estamos buscando en vida, si queremos que ellos tengan todo su respeto de todas sus actividades, todo su valor jurídico, todo lo que tenemos todas las personas, porque ellos no se fueron muertos. Abordaremos este tema un poco más adelante, pero por el momento les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli, arrancamos. En estas dos legislaturas recientes han desfilado por el Senado de la República boxeadores, atletas, músicos, compositores, escritores, actrices y claro, ¿cómo iban a faltar los enmascarados, los auténticos luchadores y luchadoras de México que ya forman parte de nuestra cultura e identidad? En Cámara Alta nos unimos al tributo que se realizó a rudos y técnicos en el Pleno de esta soberanía. Como el mole y los mariachis, la lucha libre nos viene en el ADN. La mexicana es la versión de la lucha libre profesional o lucha olímpica que se practica en nuestras arenas con sus variantes técnicas, acrobacias, reglas y sobre todo el folclore. Sus máscaras, sus colores y desde luego su público que con todo cariño hacia el respetable de otros países nos hace únicos. Es para mí un honor estar en ese tan importante recinto legislativo junto a mis amigos y colegas representando a la lucha libre mexicana, que aparte de ser uno de los deportes, ya es parte de la cultura mexicana. Nosotros representamos al país cada que tenemos funciones internacionales y este tipo de espacios son cada vez más necesarios para fortalecer la dignidad y orgullo del luchador. La lucha libre se practica en otros países como Japón, Inglaterra y Estados Unidos, pero en México la carga social que adquiere es particular. De ahí que recibió el nombramiento de Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Nos vamos a la lucha libre y sacamos todas nuestras frustraciones, nuestra energía, y eso nos ha dado una identidad nacional que ha trascendido en todo el mundo. En el Senado de la República se reconoció la trayectoria de deportistas de la lucha libre, luchadores y luchadoras que ponen en alto el nombre de México en esta disciplina y que bajo una máscara o sin ella se han convertido en leyendas de este deporte espectáculo nacional. Las y los mexicanos llevan a la lucha libre en el alma y el corazón. Todos los que estamos aquí, senadoras y senadores, somos personas que muy sensibles y no podría ser de esta forma porque hay que reconocer en vida, como dice la senadora Nancy de la Sierra, reconocer a estos personajes que nos han dado identidad nacional. La lucha libre cuenta con mucha tradición en las distintas arenas de la República Mexicana y en la actualidad hay luchadores de segunda o tercera generación, lo cual implica una responsabilidad y orgullo a cuestas. Es una suerte de oficio que se transmite de mayores a menores entre la familia de tradición luchística. Dentro del deporte de la lucha libre sí hay un personaje, sí hay una máscara, pero hay un atleta antes, hay un ser humano, hay un guerrero mexicano, hay una guerrera mexicana. Distinguido como uno de los himnos más hermosos del mundo, el himno nacional mexicano se originó durante el siglo XIX, época en la que México perdió casi la mitad de su territorio. Tras este hecho, se buscó elegir un canto que unificara a todos los mexicanos, para lo cual se abrieron 4 distintas convocatorias entre 1849 y 1853.
El encargado de organizar el concurso fue Miguel de Tejada, titular del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, quien estableció que el concurso se llevaría a cabo en 2 fases, la elección de la letra y la elección de la música. En la primera fase se recibieron las propuestas de 26 poetas, las cuales fueron dictaminadas por una junta de literatos. Las letras fueron enviadas de manera anónima, pero cada una de estas tenía adjunto un epígrafe con el nombre del autor, el cual solo fue abierto al elegir la letra ganadora. Entre los jurados se encontraban destacados poetas y escritores, como Manuel Eulogio Carpio Hernández, José Joaquín Pesado Pérez y José Bernardo Couto. Así, el 5 de febrero de 1854, dicha junta dio a conocer el autor de la letra ganadora, resultando ser Francisco González Bocanegra. Posteriormente, se abrió la convocatoria para la elección de la música. En esta fase participaron 15 compositores y, al igual que en la primera fase, los concursantes debían enviar sus composiciones anónimamente. Y el 10 de agosto de 1854 se publicó la elección de la composición ganadora, la cual fue hecha por Jaime Nuno. Así, 2 días más tarde, el 12 de agosto, fueron declaradas como ganadoras la letra y composición de Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. El himno nacional mexicano se cantó por primera vez el 15 de septiembre de 1854 en el extinto Teatro Santa Ana. El 23 de marzo del 2022, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la traducción del himno nacional mexicano a lenguas indígenas, con el objetivo de contribuir a la unidad e identificación nacional, así como para la difusión y el fomento al sentido de pertenencia de los pueblos originarios del territorio mexicano. Además del tremendo dolor que representa la desaparición de un familiar, durante años las víctimas se han visto obligadas, en algunos casos, a aceptar la presunción de muerte para no tener que renunciar a sus derechos patrimoniales. Sin embargo, esta historia ha cambiado con la aprobación de una nueva figura jurídica, la declaración de ausencia por desaparición. De 1964 a la fecha, han desaparecido más de 112,000 personas en México. Con el fin de buscar, esclarecer los hechos, prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito, en 2017 se expidió la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Desde entonces, se han realizado diversos esfuerzos legislativos para ajustar el texto a la dolorosa realidad y poner a las víctimas y sus familias en el centro de las soluciones. Mi hijo desapareció desde el 6 de febrero del 2018. En Nayarit no había ley. Al querer hacer estos trámites para la declaración de ausencia, me dijeron que tenía que esperar 3 años, que no se podía hacer en ese momento, que no existía la posibilidad, que tenía que hacer entonces la presunción de muerte. La presunción de muerte, fue durante años la única manera legal de tratar el problema. Sin embargo, esta figura es en sí misma otra forma de revictimizar a los ausentes y a sus familias. Porque ellos no se fueron muertos, no están muertos en ese momento. Esta para nosotros es otro dolor más, es otro golpe más. Con todo el valor y el coraje que les caracteriza, las madres y familiares de desaparecidos tocaron puertas y cuando no se abrieron, las empujaron hasta lograr un cambio sustancial que quedó plasmado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la declaración de ausencia por desaparición. A veces el trabajo que hacen las colectivas, las víctimas, las personas buscadoras, pareciera ingrato, pareciera difícil, parece cuesta arriba. Parece incluso solitario y desesperante. Pero sin eso esto no hubiera existido. Además del dolor, la laguna legal que deja el tema de la desaparición abre para las familias un nuevo calvario. Por ello la declaración de ausencia es tan importante, pues ya no se obliga a la familia a dar muerte a quien se busca en vida. De no avisarse esta ausencia y hacer los trámites respectivos, se corren riesgos importantes. Por ejemplo, la inasistencia en el empleo puede provocar que los dependientes económicos dejen de gozar de ciertas prestaciones. Si se deja de pagar una hipoteca, puede llegarse, por ejemplo, al desalojo familiar, entre otras consecuencias graves.
Que la declaración de ausencia por desaparición haya quedado plasmada en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares abre la posibilidad de que las víctimas se acojan a él para que dicha declaración de ausencia sea dictada por el juez de lo familiar de cada entidad, incluso en los 10 estados donde aún no se legisla en la materia. Por eso esperamos que esta herramienta jurídico-procesal sea de gran utilidad para las víctimas y sus familiares, porque como parte del Estado que somos, tenemos que hacer lo que nos toca hacer en este momento tan trágico que vivimos. Y pues lo que ahora toca hacer, según los mismos senadores, es realizar pedagogía de este derecho, pues la declaración de ausencia por desaparición es aún desconocida por abogados, juzgadores y diversas autoridades competentes. Miguel Eduardo Sánchez Ruiz, Gerardo Herrera Corral, José Manuel de la Rosa Vázquez y Jorge Maciel Suárez son los nombres de las personas que recibieron el Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 2022 por su desempeño, capacidad innovadora y talento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional. Durante la ceremonia de reconocimiento en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política destacó la importancia de establecer como derechos el acceso al desarrollo tecnológico, electrónico, digital y la innovación. Por eso este Senado homenajea a estos destacados profesionistas. Es un momento de ustedes, es un momento para ustedes, y es un legado para su familia, y es un legado para el pueblo de México, la aportación que dan cada uno de ustedes por sus carreras. El Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica es la máxima distinción que otorga el Colegio de Ingenieros a uno o varios de sus miembros que durante su trayectoria profesional se hubieran distinguido en el desempeño de esta, o por su contribución destacada al desarrollo de la ingeniería electromecánica en cualquiera de sus ámbitos. La sangre roja y el corazón a la izquierda. Así se presenta la senadora Citlali Hernández en redes sociales, un espacio donde se ha sabido defender, pero sobre todo donde manifiesta sus ideas libremente, un derecho y un oficio que ejerce todos los días, ya sea como activista, como legisladora o como comunicadora. Citlali Hernández nació el 29 de abril de 1990 en la Ciudad de México. Estudió el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria número 7 y posteriormente la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La izquierda la trae incrustada en el ADN. Cardenista y López Obradorista en los genes de la familia convierten a la senadora morenista en una de sus más hábiles defensoras, sobre todo cuando trabaja bajo la línea de sus principios. Citlali afirma que con la dosis necesaria de convicción constante se pueden cambiar las cosas cuando se hacen con sensibilidad y humildad. La juventud en tribuna no la traiciona, al contrario, la impulsa a prestar su voz a todos y a todas quienes por años se sintieron ignorados. Por eso la senadora Citlali llama a que los jóvenes participen igual en el deporte que en la academia, en la cultura y en los espacios públicos donde es necesario abrir brecha, a reclamar esos lugares por derecho propio y sin miedo a equivocarse. La senadora Hernández confiesa que una de las razones que la llevaron al Senado es su vocación de servicio hacia el pueblo.
Desde esta trinchera asume también la Secretaría General de su partido político, con la convicción de fortalecer al movimiento con una militancia noble y comprometida. También secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Alta e integrante de otras 7 comisiones, la senadora Citlali Hernández Mora ha promovido medio centenar de iniciativas y las que faltan para el año que le resta a la 65ª legislatura. En México comete el delito de pornografía infantil todo aquel que, sin importar el medio o recurso utilizado, comercie, distribuya o exponga a menores de edad a través de escritos, grabaciones, fotografías o imágenes reales o simuladas. Así lo establece el Código Penal Federal. Sin embargo, 4 estados de la República aún no armonizan sus legislaciones y este delito ni siquiera es tipificado como tal en sus jurisdicciones. La pornografía infantil no es un hecho aislado, ni reciente. Ha estado presente a lo largo del tiempo con la particularidad que los medios utilizados han cambiado. Antes se limitaban al uso de papel o videos clandestinos. Hoy la aparición de Internet ha disparado el fenómeno de la producción y la distribución de materiales pornográficos utilizando a menores de edad. La pornografía infantil, la Organización de los Estados Americanos la describe como la forma de captar, de preparar, de entregar o de retener a un menor con los fines de crear pornografía infantil. Que en el ámbito internacional, ¿a qué nos referimos con esto? A que un menor de edad tenga actividad sexual muy explícita o explícita como tal. La situación en nuestro país es alarmante, ya que México ocupa el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil, el segundo como productor y distribuidor mundial y el primero en América Latina. Después de la pandemia, los reportes de pornografía infantil incrementaron en un 73%. De acuerdo al INEGI, hubo un censo en 2021, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, donde señala que el delito de pornografía infantil es el que más se denuncia. Hubo 240 casos en ese censo. Entonces, estamos hablando de una estadística en cuanto a delitos de índole sexual, es el delito de más denuncia. El incremento de la pornografía infantil y el hecho de que en estados como Chihuahua, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí no contemplan dentro de su código penal la tipificación de este delito, encendieron las alertas en el Senado de la República. Evitar la normalización del abuso, no ser cómplices, es toda una tarea de orden cultural en la cual cada quien debe asumir su responsabilidad. Legislar en la materia. Aquí hablo como senadora. Tenemos que legislar y tenemos el espléndido liderazgo de Josefina para revisar todo lo que sea necesario y poder tener un marco legislativo de vanguardia. Lo esencial es que se aplique. Lo que nos ayudaría mucho es que exista un código penal único con esa descripción muy amplia, tal cual la tiene el Código Penal Federal, para que pueda cubrir varios tipos de conducta que se puedan realizar en perjuicio del menor. En el Senado se exhortó a que los estados de la República pendientes a legislar lo hagan cuanto antes. Además de definir y equiparar los términos legales, los expertos recomiendan no bajar la guardia en el terreno de la prevención en casa. Como padre, sí se recomendaría cuidar esa parte de sí permitirle la tecnología al menor, pero con una buena supervisión, ¿no? Adicional a ello, considero que así como existe un protocolo en contra del hostigamiento y acoso sexual para las mujeres, también debiera existir protocolos para las autoridades educativas en caso de que ellos detecten de que el menor está siendo vulnerable o está en riesgo de ser vulnerable. El poblado de Anenecuilco, perteneciente al municipio de Ayala en el estado de Morelos, se distingue por su tenaz resistencia en la defensa de sus tierras, así como por ser cuna del nacimiento de uno de los héroes más grandes de la historia mexicana, Emiliano Zapata Salazar.
Conocido también como el caudillo del sur, Emiliano nació el 8 de agosto de 1879 y desde muy corta edad fue testigo de las desigualdades e injusticias contra los campesinos, quienes eran despojados de sus tierras por parte de los grandes hacendados de la región. Cuando tenía 30 años, en 1909, fue nombrado presidente del Comité de Defensa de las Tierras Comunales por parte del Consejo de Ancianos de Anenecuilco, quienes le entregaron los títulos de propiedad que amparaban la posesión de sus tierras comunales. Zapata estudió dichos títulos de propiedad, lo cual le permitió conocer a detalle la historia de resistencia de Anenecuilco, así como reconocerse como parte de dicha lucha, comprometiéndose así a dedicar su vida en defensa del pueblo. Años más tarde, con el levantamiento de armas en favor de Francisco I. Madero, se unió a la lucha revolucionaria convocada en contra del régimen de Porfirio Díaz. Su carrera revolucionaria iniciaría como el caudillo regional que movilizó a sus paisanos, familiares y amigos, y quien al poco tiempo fue reconocido por los rebeldes de otros pueblos como su dirigente principal. Así, Emiliano Zapata se convirtió en jefe revolucionario con fieles tropas que lo llamaban honrosamente Miliano, y con quienes construyó profundos lazos de respeto y solidaridad. El general Zapata murió a traición el 10 de abril de 1919. Pero lejos de apagar su figura, su asesinato lo convirtió en el símbolo de la Revolución Mexicana y defensor de los campesinos y los pobres. El pasado 30 de marzo del 2023 se presentó una iniciativa para inscribir con letras doradas en el muro de honor del Senado de la República la leyenda General Emiliano Zapata Salazar, la cual fue enviada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Cultura para su revisión y aprobación. La miel es un regalo de las abejas que concentra los azúcares, aminoácidos y minerales más importantes de las plantas. Es rica en antioxidantes, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, funciona como antibiótico y, claro, alivia la tos, entre muchas otras virtudes. Bueno, pues por todas estas razones, desde la Cámara Alta se impulsa un punto de acuerdo para incluir a la miel en la canasta básica. Las abejas son fascinantes. Estos insectos zumbadores que danzan de flor en flor para recolectar néctar son los encargados de producir un alimento muy preciado que el ser humano ha recolectado y consumido prácticamente desde que habita en la Tierra. La existencia de vida en nuestro planeta depende en gran medida de las abejas, ya que gracias a la polinización que realizan contribuyen al equilibrio de los ecosistemas, a la conservación de la biodiversidad y a la producción de alimentos. No nada más de las abejas es de que pican y dan miel, ¿no? Sino que la polinización es el valor más importante que tienen, porque con la polinización de los cultivos vamos a tener mayores frutos, vamos a tener alimentos, vamos a tener materia textil, insumos, ¿no? Como algodón, por ejemplo. Entonces es de gran importancia. La miel, además de ser un endulzante natural, es saludable, nutritiva y ayuda a que el país tenga una actividad económica relevante, pues México es reconocido por ser el tercer exportador de miel a nivel mundial, solo después de China y Argentina. Existen alrededor de 45,000 productores distribuidos en todo el país, principalmente están en Yucatán, están en Campeche, en Chiapas, en Veracruz y en Guadalajara. Y entre todos ellos tienen 1.9 millones de colmenas. La apicultura tiene un enorme valor social, económico y cultural. A nivel nacional se producen 61,000 toneladas de miel, lo que genera un valor aproximado de 3,000 millones de pesos. Dependen de la actividad estos apicultores y sus familias, una cadena apícola, un sistema producto donde intervienen
diferentes eslabones para elaborar los productos, los creadores de abejas reinas, los proveedores de insumos. Entonces es una cadena bien estructurada que dependen de ellos mucha gente. Por ello, en el Senado de la República se hizo un exhorto a diversas instituciones para que dentro de sus atribuciones coordinen las acciones necesarias para incluir como alimento básico a la miel dentro de los productos que integran la canasta básica para impulsar su consumo y producción. Incluir a la miel como un producto en la canasta básica fomenta el desarrollo del apicultor, ¿no? Porque va a tener la capacidad de poder darle ese sustentabilidad y sostenibilidad a su desarrollo. Lo que hace la diferencia entre las distintas variedades de miel es el tipo de flor y el clima, lo que le aporta color, sabor y densidades específicas. Podemos tener mieles multiflora, ¿no? Podemos tener mieles de un solo cultivo, miel de aguacate, miel de cítricos, de azahar, ¿no? De eucalipto, la miel de mezquite, la miel de acahual, la miel de Sisilché en la península de Yucatán. Es decir, tenemos una gran variedad. A pesar de esta gran diversidad, el consumo per cápita de miel en México es de tan solo 350 gramos anuales, por lo que también se contemplan campañas para difundir sus propiedades nutrimentales entre la población. Con esta información despedimos la actual emisión de Cámara Alta, pero desde este mismo instante abrimos la convocatoria para que nos acompañen la próxima semana a la misma hora en otra entrega de nuestra revista informativa. En pantalla aparecen los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar sus comentarios, aclaraciones o sugerencias. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, me despido. Pásenla excelente y hasta la próxima. El canal del Congreso presentó